Necesario que se anoten al Sí. RACE, pero a partir de hoy sí es necesario. El gobierno suspendió el mecanismo de inclusión automática que estaba pensado como provisorio, pero que funcionaba desde el 2022. Los usuarios que quieran recibir el beneficio del RACE deberán anotarse sí o sí. Desde hoy los usuarios residenciales de los servicios públicos de electricidad y gas natural se sumen a esta tarifa social, dejarán de recibirla automáticamente, Sí. no serán incluidos. Así que hay que entrar a la página del registro de acceso a los subsidios de energía para evitar pagar más cara la energía en las próximas boletas. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito más sobre este tema en profundidad. Está ya en línea en comunicación con nosotros el ingeniero Alfredo Montes, gerente de energía de la cooperativa eléctrica de aquí de Trelew. Alfredo, ¿cómo está? Federico y el equipo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy bien, gracias Alfredo por la comunicación. Ahí brindamos, ¿no? Lo primero que surge en estos días, que tiene que ver con este famoso RACE, ¿no? Los subsidios, la tarifa social e información que la gente también está buscando, ¿no? Para no quedarse afuera de los subsidios, Alfredo. Digo, para explicarle un poco cómo va a funcionar a partir de ahora esto. Bueno, ustedes lo explicaron recién, lo que vi respecto de registrarse en el RACE. El RACE a nosotros no nos involucra, es a nivel nacional. Nosotros recibimos la información del RACE mes a mes para poder facturar. O sea que la parte que ustedes explicaron, ¿hola? Sí, te escucho, Alfredo. La parte que ustedes explicaron es correcta, o sea, cada uno tiene que registrarse para que el gobierno nacional categorice en las tres categorías por ingresos, o sea, por condición socioeconómica, que son la N1, la N2 y N3. Esa información de base es la que nos suministran a nosotros para poder facturar, con los precios, el precio de la energía mayorista, que es administrada por CAMESA y sancionado los precios por la Secretaría de Energía de la Nación. Bien. Eso en principio. Sí. Por otro lado, el decreto 465 estableció los precios estabilizados para el periodo junio-noviembre. Los precios de la energía se establecen por trimestres y acá estableció como área de transición el trimestre junio, julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre, es decir, precios estabilizados que regirían hasta el 1 de diciembre de este año. Sí, es decir, se actualizan los cuadros tarifarios por parte de Nación. No los cuadros tarifarios, se actualiza el precio de la energía mayorista. El bien. cuadro tarifario que nosotros le brindamos al usuario tiene el componente del precio mayorista más lo que le llamamos valor agregado de distribución, que es la parte que es el ingreso propio de la cooperativa. El otro es un precio de la energía que nosotros compramos a la nación y que distribuimos. De ese precio, el precio mayorista de nación es el que estamos hablando. Bien. Para también informarle a la gente, Alfredo, con estos precios a nivel mayorista que pasa a la Secretaría de Energía de Nación, digo, ¿cómo va a repercutir en la próxima boleta para los usuarios aquí de Trelew? Bueno, de todo el país, ¿no? También. Bueno, en realidad es bastante complejo porque en realidad este decreto lo que estableció es que todos los precios quedan sin subsidio, absolutamente todos, salvo las categorías N2 y N3 que tienen bonificaciones, es decir, sobre el precio que les correspondería, pero esas bonificaciones no se aplican para la totalidad del consumo N2 ni N3, sino para consumos topes. Se establecieron topes de consumo, que en el caso del N2 son 350 kilovatios hora y en el caso de N3 250 kilovatios hora. Vamos por parte. Esa parte es, en ese caso, en esos topes, en el caso de N2 tiene una bonificación del 72% sobre el precio pleno y en el caso del N3 hasta 250 kilovatios hora tiene una bonificación del 56% sobre el precio pleno. Quiere decir que el usuario N2 con menos hasta los 350 kilovatios va a pagar un 28% del precio pleno. Y el usuario N3 hasta 250 kilovatios va a pagar un 44% del precio pleno. El resto, el excedente
de esos 3.50 o 2.50, según sea N2 o N3, Sí. los va a pagar a precio pleno. Bien. Pero hay otro agregado, que es los usuarios que tienen gas o que tienen disponibilidad de gas, de red de gas, y los que no tienen disponibilidad de red de gas. Sí. Los que no tienen disponibilidad de red de gas, lo que cambia son los topes. En el caso del N2, el tope en vez de ser de 3.50 va a ser de 700, y en el caso del N3, en vez de ser de 2.50, va a ser de 500. Es decir, si un usuario no tiene frente a su casa red de gas, el tope es el doble del que tiene gas. Bien, y esto, Sí. Alfredo, ¿lo tiene que solicitar de alguna forma? ¿Ya están los registros? Digo, ¿cómo se Los tiene registros, hay un problema con la base de datos. La base de datos de quienes tienen y no tienen gas es una base que nos la suministró la Nación, pero es una base muy defectuosa. Así que tuvimos que nosotros, las distribuidoras, las cooperativas, tuvimos que rastrear información a través de los prestadores de gas y llegamos a una base pulida, digamos, que en el caso de Trelew son alrededor de 300 usuarios. Pero puede ser que haya quedado alguien sin registrar. En ese caso, si la persona, el usuario, no tiene gas y le llega una factura nuestra y no le figura el tope que corresponde, se puede presentar, tiene que ir a Camusi, pedir un certificado de que no tiene gas, y con eso se le va a modificar la tarifa. Sí. Esto lo hacemos por la duda de que nos haya quedado, que casi siempre pasa, que queda algún usuario no registrado por alguna razón, de falencias en el registro de la base de datos. Sí. Yo te preguntaba también esto, Alfredo, porque se hablaba, ¿no? Al margen de esto de los topes que vos nos has explicado, de incrementos que se dan por estos reacomodamientos a nivel nacional de entre el 4 y el 5% en la boleta. No sé si eso es lo que... Es muy difícil calcularlo, muy difícil, porque como vos tenés una base, un tope, y a partir de ahí, según el excedente que consumas, vas a tener un precio. Es decir, un usuario que consume 500, o vamos a ponerle 1.000 para hacer números redondos, Sí. y tiene un tope de 2.50, el precio va a ser un precio ponderado entre lo que valen los primeros 2.50 y lo que vale el 750 restante. Si consumió 750, el precio va a ser otro, y así sucesivamente. Entonces, no hay forma de definir un porcentual de cuánto le va a aumentar a la gente. Le va a aumentar en función de lo que consumió el mes pasado, y le va a aumentar en función de lo que consume este mes y cuánto excedente tenga respecto de los topes que Claro. manifesté. Bien, entonces para aclararle a la gente, lo que va a incidir acá es lo que consumas por encima de lo que pasó en el mismo mes del año pasado, digamos, el comparativo. No, del año pasado no, del mes pasado y respecto de los topes, porque los topes el mes pasado eran de 400 kilovatios. Y este mes cambiaron a estos topes que te manifesté, 3.50 para el N2, 2.50 para el N3, Claro. y si no tienen gas, 700 y 500. Sí. A ver, para aclararle a la gente, N2 y N3. N2. Sí. Vamos con N2. N2, el mes pasado tenía un tope de 400. ¿Está bien? ¿Quiénes son? N2 para... N2 son los que categorizó el RACE como de ingresos bajos. Sí. En la categorización que hace la Nación como N2 tiene en cuenta la encuesta que toman, esa que se tienen que anotar en Internet, donde se toma el ingreso, el salario, las condiciones, para categorizarlo desde el punto de vista socioeconómico. Eso no nos corresponde a nosotros, es una categorización que hace Nación. El N3 se considera ingresos medios y el N1 ingresos altos. Bien. El N1 no tiene subsidio hace varios meses. Sí. En el caso del N2, el mes pasado, tenía un tope de 400 kilowatts subsidiado. Ahora ese tope bajó a 3.50 si tiene gas y a 700 si no tiene gas. Y en el caso del N3, que tenía un tope de 400, ahora bajó a 2.50 si tiene gas y a 500 si no tiene gas. Bien. Perfecto. Y sobre esos valores, tampoco es el valor en el tope de lo que se le cobraba a 400, sino que es el precio pleno con bonificación. Sí. Es decir, la bonificación de 72% en el caso del N2
y del 56% en el caso del N3. Sí. Es bastante complicado, la verdad. No, pero a ver, digo, para bajarlo al llano para la gente, tiene que ver con que los topes de consumo se redujeron y si vos excedes ese tope, bueno, vas a empezar a pagar con incrementos. El excedente, ¿eh? El excedente, claro. Los primeros 250, supongamos, en el caso del N3, que se tenga el 250, supongamos en el N3, los primeros 250 tienen la bonificación. Los 100 siguientes, 200 siguientes, 300 siguientes son a precio pleno. Sí, por lo sí, tanto, por eso el precio promedio de cada uno es un precio promedio ponderado que es imposible de calcular en términos porcentuales cuánto le va a aumentar a cada uno. Sí, esto, Alfredo, para decirle a la gente, también tiene que ver con los consumos. Si vos tenés un mayor consumo y se te va para arriba, bueno, ahí lo vas a sentir en la tarifa seguramente. A medida que te vayas del tope, sí. A medida que, supongamos, volvemos para los números porque son muchos, sí. Supongamos, yo decía, el N2, 350, si tiene gas. A medida que se escape del 350, que aumenten por sobre 350, 450, 550, 650, le va a ir aumentando el precio unitario. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Y según cada tope, según cómo te corresponde y cómo te estés categorizado. Pero fíjate que la combinación es N2 con 4 variantes, N3 con 4 variantes, más los consumos. Es imposible decirle al usuario cuánto le va a aumentar en términos porcentuales la energía. Bien. Todos estos cambios, Alfredo, ¿en la boleta de qué mes se va a notar? ¿Cuándo te va a llegar esto? Ya se nota en la boleta que ya salió, que tiene vencimiento en los primeros días de agosto. En estos días de agosto ya... O sea, las boletas que está recibiendo el usuario sí. Ahora corresponden al mes de junio, sí. Que se factura en julio con vencimiento agosto. Sí. O sea, esto está, el decreto 465 habla de la energía a partir del 1 de junio. Bien, con lo que ya pasó. Claro, hasta el 30 de noviembre. Claro. Quiere decir que la energía que vos consumiste en junio, yo te la facturo en julio, sí. Y te doy fecha de vencimiento primeros días de agosto. No, está claro, porque yo te preguntaba esto, Alfredo, porque ya, de hecho, a la mañana ya estamos recibiendo algunos mensajes de gente que decía, a mí me aumentó, quizás tenga que ver con esto que estamos hablando. Tiene que ver con esto porque esa energía, nosotros estamos facturando casi 2 meses atrás. Claro. ¿Sí? Entonces, porque nosotros tomamos consumos bimestrales, hay usuarios que le estamos midiendo mayo-junio y a otros le estamos midiendo junio-julio, pero estamos facturando ahora para cobrar los primeros días de agosto, o sea, tenemos un delay, un retraso entre el momento que consumió el usuario y el momento en que paga la factura, por eso ahora en agosto va a pagar junio. Bien. Perfecto. Bueno, Alfredo, entonces la factura estas que están llegando en los primeros días de agosto tienen ya esta referencia, esta publicación que ha hecho el Gobierno Nacional. Muchísimas gracias, Alfredo, por la información. Quería aclarar en todo caso que, por supuesto, que siendo bastante compleja esta transición, cuando el usuario tenga alguna duda, se puede referir a cooperativa o también al ente regulador y se le explique la situación. Lo mismo el que fue considerado que tenía gas y resulta que no tiene gas, vuelvo a reiterarlo, puede ir a Camusi, pedir un certificado de que no dispone de gas y la factura se le va a modificar. Bien. Lo último, Alfredo, con la información que también ustedes comparten en la base de datos, ¿a cuántas personas se les ha caído el subsidio aquí en la ciudad de Trelew? Mirá, N2 y N3 nosotros teníamos aproximadamente unos 20.000 usuarios. Sí. A esos están dentro de las, no caídos, sino que tienen los topes esto que te manifesté. No es que se les cayó el subsidio, sino que el subsidio se modificó en cuanto a los topes y en cuanto a los valores. Bien. Yo no diría caer. Bien, tiene un alcance, esto que estamos hablando, de 20.000 personas por lo menos. Digamos que había 20.000 personas que tenían un subsidio hasta 400 y hoy cambia el subsidio. Bien. Siguen teniendo un subsidio, pero un subsidio menor. Bien, perfecto. Alfredo, muchas gracias. Bueno, no hay por qué. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba Alfredo Montes, gerente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew.
Esto ya está vigente. Sí. Porque decíamos más temprano, han llegado gente que me llegó la boleta tanto, ¿y qué pasó? Bueno, esto que tratamos de explicar es complejo, ¿no? Es un entramado que los